Hechos capítulo 18, los versos del 24 al 28. Hechos capítulo 18, del 24 al 28. Si no tiene una Biblia para leer, aparecerán los textos aquí en la pantalla. Lo importante es que usted lea la palabra de Dios. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, y si además de oír usted lo habla, pues mucho más es fortalecido con la palabra. Dice Hechos 18 del 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Seguimos. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. El 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Padre, gracias por hablar al corazón de tu iglesia en esta noche. A las personas que amablemente aceptaron alguna invitación y están aquí por primera o segunda vez, habla su vida, Señor. Toca el corazón de cada persona. Necesitamos conocer más de ti. Tenemos una responsabilidad y ante ti vamos a dar cuentas de nuestros actos, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Efectivamente, usted, quiéralo o no, va a dar cuentas a Dios. Hoy en día, hermanos, las personas viven como si nunca fuesen a dar cuenta a Dios de lo que han hecho. Dice la Biblia que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. La única manera de librarse de ese tribunal es que se borre toda evidencia de nuestros pecados ante Dios. ¿Y cómo se puede borrar? La Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Cuando usted invita a Jesucristo a su corazón, cuando usted le dice: Señor Jesucristo, te necesito, entra en mi vida, Él entra, Él perdona nuestros pecados y dice: nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Y entonces, de ahí en adelante, las personas tenemos una responsabilidad: servir a Dios, trabajar para Dios, hacer obra para Dios. Por eso el Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Precisamente, hermanos, ya que estamos a unos cuantos días de comenzar un nuevo servicio a Dios, o quizás el mismo servicio, pero usted va a renovar sus compromisos con Dios, aprendamos unas enseñanzas que hay en este personaje o las personas que intervienen en la historia que acabamos de leer. Primero, Apolos. ¿Quién fue Apolos? La Biblia habla de él varias cualidades. Aunque es el mismo versículo,
yo fui subrayando cada una de esas cualidades. Veamos, la primera, era un varón elocuente. ¿Qué quiere decir ser elocuente? El diccionario dice que elocuente es la capacidad de hablar bien, de decir las cosas de manera correcta y efectiva para convencer al público. Una persona elocuente es una persona que habla de tal manera que la forma como habla convence. Por eso se requiere de los vendedores que sean personas elocuentes, que convenzan a los posibles compradores. Este varón era elocuente, dice el versículo 24. Voy a mencionar solo la parte subrayada del versículo. Era un varón elocuente. Era una cualidad. Quiero que se imaginen esto. Está en la sinagoga. Alguien le permitió. Aquí tenemos a un visitante de Alejandría. Pásele y háblenos algo. Y empieza él a hablar con elocuencia, convenciendo de lo que estaba hablando. Segunda cualidad, era poderoso en las escrituras. Los oyentes que estaban ahí están atentos. Hoy en día agarramos el celular y rápido encontramos un versículo, una concordancia. Pero remóntese 2000 años atrás. ¿De dónde sacaba la gente para decir, como dijo Moisés, como dijo Daniel, como dijo Isaías? Tuvieron que pasar tiempo leyendo los libros del Antiguo Testamento. Este varón Apolos, dice el versículo 24, era poderoso en las escrituras. Cuando él hablaba las escrituras con poder. Hablaba y decía, Dios ha dicho, por poner un ejemplo, si él hubiese mencionado el Salmo, mencionaría tal vez, el rey David dijo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y como era poderoso en las escrituras, cuando hablaba y como era elocuente, convencía a la gente que teniendo a Dios como nuestro pastor, nada nos puede faltar. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Tercera cualidad, había sido instruido en el camino del Señor. Había sido instruido en el camino del Señor. Aunque este varón conocía el Antiguo Testamento, alguien se ocupó de tiempo para explicarle ahora el camino del Señor. Dice el versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor. Quizá, hermanos, alguno de los discípulos de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista andaba predicando de Jesús y alguno de sus discípulos a lo mejor se lo encontró por ahí y le dijo, te voy a contar lo que nos han enseñado. Claro, los discípulos de Juan el Bautista no sabían todo lo de Jesús y no le enseñaron todo. Quiero que me acompañe a leer 5 versículos de Hechos 19, cómo Pablo se encontró a unos discípulos de Juan el Bautista. Vamos a leerlo, mire, está interesante. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Lea. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estos hombres eran discípulos, ya habían creído, pero cuando Pablo los encuentra les dice: ¿Y qué tal? ¿Recibieron al Espíritu Santo? ¿Qué es eso? No hemos oído del Espíritu Santo. ¿Cómo? Son discípulos y son bautizados y no saben del Espíritu Santo. Pues ¿quién los bautizó? Juan el Bautista. Es que Juan bautizaba para arrepentimiento. Tienen que bautizarse ahora de otra manera. Y ellos estuvieron dispuestos y fueron bautizados. Con esto le demuestro que algunos pueden conocer, pero no conocer bien todas las cosas. Precisamente era el caso de Apolos, poderoso en las Escrituras, varón elocuente, instruido en el camino del Señor, con sus deficiencias, por supuesto. La siguiente, mire, dice: hablaba y enseñaba, era de espíritu, de espíritu fervoroso, de espíritu fervoroso, dice el versículo 25, y siendo de espíritu fervoroso. A ver, menciónenme a alguien que sea de espíritu fervoroso aquí en la iglesia. Los hermanos, ¿ubican a alguien que sea de espíritu fervoroso? Por ahí dijo alguien, algún diácono. Bueno, dentro de los diáconos hay quienes son de espíritus fervorosos y hay quienes diáconos no son. El que es de espíritu fervoroso, que tiene fervor. Y el fervor, dice el diccionario, es un entusiasmo, dedicación y respeto con lo que se hace algo, especialmente los que se ponen en cumplimiento de sus deberes. En un lenguaje coloquial sería: el que es de espíritu fervoroso, el que le echa ganas. Por ahí dice la hermana que el hermano Silverio es de espíritu fervoroso. Bueno, espíritu fervoroso es el cristiano que siempre anda contento, y vamos a ir a evangelizar, y vamos a ir a la cárcel. Cuando los hermanos del grupo de misericordia se van a la cárcel, yo los he visto aquí en la puerta del templo, entusiasmados. Nos vamos al penal, ya traemos nuestra ropa adecuada. Cuando están repartiendo café y pan los días de las veladas, se les ve contentos. Eso es un espíritu fervoroso. Alguien que no es de espíritu fervoroso: sí, hermanito, vamos a ir al penal a ver cómo nos va. No se le ve alegría, júbilo, pasión, entusiasmo en lo que está haciendo. Qué bárbaro. Dice el versículo, era de espíritu fervoroso. Pero el siguiente: hablaba y enseñaba diligentemente. Dice el versículo otra vez: hablaba y enseñaba diligentemente. Hay un versículo que dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Eso nos da a entender que lo contrario de diligente es la pereza. Recordaba el pastor Esteban algo que me platicó un hermano dueño de una empresa allá en la frontera, en Ciudad Juárez. Dice: mire, hermano, todos los que vienen de Centroamérica pasan aquí. Él tenía una empresa de arneses y hay mucha mano de obra aquí. Todos los días viene gente pidiendo trabajo. ¿Y sabe cómo los escojo? Pongo una mesa con unos libros ahí. ¿Quieres trabajo? Sí, quiero trabajo. Pásame un libro de esos. Y ahí nada más me doy cuenta
El que va corriendo rápido, aquí está, ese sí lo contrato. Pero hay quienes van arrastrando los pies. Ese no es diligencia. Apolos hablaba y enseñaba diligentemente, con entusiasmo, con ganas. Llevamos varias. Varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. Hay uno más. Hablaba con denuedo. Con denuedo. El texto. Y comenzó a hablar con denuedo. ¿Qué quiere decir la palabra denuedo? En la pasada velada de oración, yo di una ilustración y la voy a hacer otra vez. En una reunión había una señorita que había ganado un concurso de declamación. Y alguien la descubrió y dijo: aquí tenemos a la campeona de declamación. Por favor, señorita, venga a declamarnos algo. Y aquella señorita se pone de pie, pasa al frente, estudia su público primero y vio que muchos eran cristianos. Entonces dice: ahí les va. Señoras y señores, voy a declamarles el salmo del pastor. Y empieza a declamar: Jehová es mi pastor y nada me... Bueno, qué manera de declamar. El público estaba con los ojos atentos. Qué elocuencia, qué manera. Cuando ella termina: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oh, el público prorrumpió en aplausos. Bravo, bravo, campeona. Ella movió la cabeza en señal de aceptación y de satisfacción personal y se sienta. Pero había un anciano ahí. ¿Me permiten? Diga usted, yo también quiero declamar esta noche. Ah, caray, pues pásele. Pasa al frente y dice: señoras y señores, yo también quiero declamar el salmo del pastor. Y empieza: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en lugares de... Y empezó a declamar el Salmo 23. Cuando termina diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días, la gente no aplaudió. Estaban llorando, compungidos de corazón, escuchando atentamente cada frase que el anciano declamaba. Se bajó sin decir nada. Inmediatamente se le acerca la campeona en declamación y le dice: oiga, usted y yo declamamos el mismo salmo. ¿Por qué razón a mí me aplaudieron y con usted lloraron? Y él respondió muy fácil. Le dijo: señorita, es que usted conoce muy bien el salmo del pastor y yo conozco muy bien al pastor del salmo. Esa era la diferencia. Eso es, hermanos, el denuedo. Ella hablaba: Jehová es mi pastor. ¿Por qué lo aprendió? Pero el anciano sabía que Jesús o que Dios era su pastor y hablaba con plena convicción: lo conozco, he andado con él, he hablado con él, él me ha dado lo que yo he necesitado. Por eso podía decir con denuedo. Ese es el denuedo, hermanos. La verdad es que hay muchos predicadores que hablan y hablan muy bonito, pero no tienen unción. No hay unción, no hay denuedo para hablar. Este varón hablaba con denuedo, con valor, con energía, con unción. Y además, una cualidad más, era dócil. ¿Qué es ser dócil?
no era orgulloso. Terminando su mensaje, había un matrimonio ahí que quiso hablar con él y le dijo: jovencito, queremos platicar con usted. Dice el versículo 26, le tomaron aparte. Y él no dijo: mire, acabo de predicar ahorita, una cita, que lo atienda mi asistente. No, con gusto fue a platicar aparte con ellos. Y por último, él tenía un espíritu misionero, porque después de predicar en esa sinagoga, dice el versículo 27, queriendo él pasar a Acaya, o sea, él no se conformaba a estar ahí nada más, él quería ir a otros lugares a seguir predicando. ¡Qué varón! Su nombre, Apolos, varón elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente, hablaba con denuedo, era dócil y tenía un espíritu misionero. Otra vez le digo, imagínese la reunión. Alguien invita al encargado de la sinagoga: tenemos aquí a un varón que nos visita de Alejandría, a ver, pásele. Y pasa aquel, era un joven, por cierto. Pasa él y empieza a hablar. Pero en la congregación había un matrimonio. Es el punto número 2. Este matrimonio estaba compuesto de Aquila y Priscila. Ahí estaba este matrimonio, Priscila y Aquila, escuchando lo que él decía. Pero resulta que cuando él está hablando, decía unas cosas que no estaban bien. Algunas enseñanzas que él estaba diciendo no eran correctas, porque él no había sido bien enseñado. Dice el versículo 26, léalo conmigo. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire qué interesante. Este matrimonio lo están escuchando y dicen: esa parte como que no está muy bien. Eso que dijo está un poquito equivocado. ¿Cuál era lo correcto? Ellos hicieron lo correcto, pero ¿qué es lo normal que se hace? No, ese que está hablando ni sabe lo que está diciendo. Vámonos. Muchos hacen eso. O muchos, bueno, pues ya habló y no me llama la atención. No sabe lo que dice, no se preparó. Recién visité una iglesia y me dice el pastor de ahí: hermano, yo en esta iglesia no invito si no tienen maestría o doctorado en teología. Le digo: pues ya me voy porque yo no tengo doctorado ni maestría. Soy ingeniero, pero no soy ingeniero en divinidades, como dijo alguien. Creo que mi papá tampoco cabría en esta iglesia. No, hermano, es que hay que estar preparado. Mire, este matrimonio, qué matrimonio tan sabio. Terminando la reunión, le dicen: hermano Apolos, así se llama usted, ¿verdad? Sí, queremos platicar con usted aparte. Y como era dócil, aceptó. Y fueron aparte a platicar con él. Y aparte dice el versículo 26, más atrás por favor, versículo. Le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino del Señor. Usted dijo algo, pero sabe una cosa, no es así como lo enseñó. Como era dócil, dijo: a ver, ¿cómo es? Pues es así, así, así.
Y esta otra parte que usted dijo, hay un cambio ahí. A ver, díganme cómo es. Y le expusieron más atentamente, hermanos. La verdad es que todos necesitamos mejorar, pero hay manera de orientarnos. Cuando el error se corrige con mansedumbre, los resultados son palpables. Miren lo que dice 2 Timoteo 2:25. No sé si está ese texto. Si no, permítame leerlo aquí. Segunda carta a Timoteo 2:25. Dice así: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Hay maneras de corregir, hermanos. El otro texto, Proverbios 16:6, dice el siguiente: Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Qué bueno, hermanos, que hay parejas, que hay matrimonios que, lejos de criticar y ahuyentar a los que se inician en el servicio a Dios, los amparan, les dan dirección para que sigan creciendo espiritualmente. Había una hermana nueva en el camino de Dios. Estaba cantando. Junto a ella había una hermana que era de las primeras piedras de la iglesia, pero como alguien dijo, de las primeras piedras de tropiezo. Una anciana que tenía años en el camino de Dios, ahí está sentada. Y la hermana nueva está cantando, pero bien alegre, aleluya, gloria al Señor. Hermana, ¿que usted no se goza cantando a Dios? Ya te quiero ver dentro de 5 años, le dice. ¿Eso es animar? ¿Eso es animar? Ya te quiero ver dentro de 5 años a ver si tienes el mismo fervor. Hermanos, el matrimonio de Aquila y Priscila, este matrimonio, descubrieron a este joven. Hay mucha potencia en él. Vente, hermano, vamos a platicar. Y lo orientaron, lo animaron, lo fortalecieron. Cuando vieron sus cualidades, lo apoyaron. Hermanos, hay una bendición cuando los creyentes de poco tiempo son orientados y apoyados por los cristianos que tienen mayor tiempo. Ahora que estamos repartiendo las solicitudes de trabajo, ojalá y los hermanos que tienen más tiempo agarren a los nuevos y les digan: hermano, vas a servir a Dios. Yo ya serví en anfitriones, ya serví en visita a los enfermos, ya serví en estudio de los hogares. Te animo, empieza, sirve a Dios. Aleluya. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Servir a Dios. Dice el versículo 27, el resultado de todo esto, el resultado del encuentro, del matrimonio de Aquila y Priscila con Apolos es este, el versículo 27. Cuando Apolos les dijo: yo quiero ir a Acaya, los hermanos le animaron. Lea el texto conmigo. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, ¿qué dice, hermanos? Sé que tiene frío, pero la boca se mueve. ¿Cómo dice? Y llegando él allá, fue de gran provecho. Aquila y Priscila pudieron haber dicho: si vas a Acaya y con esa enseñanza torcida que traes, vas a echar a perder la iglesia. Pero no, dice, como supieron que él quería ir a Acaya, le animaron. Ándale, hermano, es más, yo conozco al pastor de Acaya, te voy a mandar una carta, le vamos a mandar una carta para que te reciban. ¿Qué dijo el joven Apolos? Se los agradezco, hermano, dame la carta, yo la llevo personalmente. Y cuando llega a Acaya, hermanos, estuve predicando en otra ciudad y aquí les mandan una carta.
una carta de recomendación que me dieron. Y dice, y los hermanos, los discípulos le recibieron y llegando allá fue de gran provecho. ¿Por qué? Porque hubo una pareja que animó al que estaba empezando. Hubo un par de cristianos, un matrimonio que animó a este joven que estaba empezando en su servicio a Dios. Como todos, nadie nace sabiendo. Metió la pata en su mensaje, perdón por mi lenguaje. Metió la pata en su mensaje y no dijeron, este no sirve para predicar. No, todos cometemos errores. A ver, hermanito, corrige, eso no es así, esto es así, así, así. Gracias. Ahora, ¿qué sigue? Quiero ir acá ya. Aquí hay una carta de recomendación. Ánimo, hermano, échale. No tienes para tu pasaje, aquí tenemos para tu pasaje. Ve, habla. Y dice que fue de gran provecho. Dice el versículo 28, el siguiente. Fue de gran provecho porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Cómo no? Ahora ya estaba bien orientado, ya estaba bien enseñado, y a donde llegó agarraba las escrituras y decía, aquí dice, Jesús es el Cristo. Ese joven llegó tan alto en su ministerio, llegó tan alto, que miren lo que dice 1 Corintios 3, del 4 al 6. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio el Señor. Ese joven que empezó con una enseñanza equivocada, resultó casi como el apóstol Pablo. Hasta Pablo lo compara y dice, yo sembré y Apolos regó. Estos días estaba leyendo parte de la biografía de Isaac Newton. Dice que cuando estaba en la escuela, un día dicen que los que son genios tienen un carácter un poquito fuerte, y el maestro decide correrlo de la escuela. Escribe una nota y le dice, llévasela y entrégasela a tu mamá. Y él llega, mamá, aquí me mandó el maestro este papel para ti, ¿qué dice? Y la mamá lee, hijo, te la voy a leer. Señora, su hijo es un genio. Es tan inteligente que no podemos enseñarle en esta escuela. Le queda corta. Por favor, enséñele usted mejor. Entonces ya no voy a ir a la escuela. No, hijo, porque tú eres un genio y la escuela dice aquí que te queda corta, yo te voy a enseñar. Bueno, aquella madre empezó a enseñarle. Un hombre muy sabio, inventor, hizo muchas cosas, un verdadero genio. Un día estaba haciendo aseo en su casa, ya siendo un genio, y encontró una nota ahí, la nota que le había llevado a su mamá. Cuando la abre, señora, lamentamos decirle que su hijo es un rebelde, un inquieto, y no lo podemos tener en esta escuela. A partir de este momento queda despedido, no lo vuelva a traer. Él lloró. Lloró porque dijo, si mi madre me hubiese leído esta nota,
yo hubiese sido un fracaso. Pero mi madre dijo, leyó todo lo contrario. Sus palabras me animaron. Si logré ser un genio, es por las palabras de mi madre. Cuando yo escuché, su hijo es un genio y la escuela le queda corta, él se entusiasmó mucho y dijo, no, pues mi mamá me va a enseñar porque la escuela me queda chica. Las palabras que usted hable al que esté empezando, o lo van a animar o lo van a desanimar. No te metas en ese grupo. Si vieres ahí que el director del grupo es bien exigente, nada más porque llegues 10 minutos tarde te va a correr, mejor no. Entonces me inscribo en eso, en ese menos. Y entonces ¿dónde sirvo? Pues mira, la verdad, mejor búscate otra iglesia. Cuidado, hermanito. Concluyo, hermanos. Dice en Hebreos 10:24. ¿Lo puede leer conmigo? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos unos a otros. Hermano, yo te invito, anima a otros, sobre todo a los que están empezando en el camino de Dios. Anímalos. Dile, hermano, sirve en esto, en lo otro, lo que sea, pero sirve. Sirve. Este matrimonio, cuando escuchó a Apolos, cuando lo escucharon, notaron que tenía muchas cualidades y lo animaron. A pesar de que tenía errores, dijeron, tú puedes, hermano, y lo recomendaron. Yo le invito, hermano, anime a otros.